el compromiso en la vida del creyente. El compromiso en la vida del creyente es muy importante. Pero ¿qué es el compromiso? En realidad, yo estuve leyendo en el diccionario de la lengua española, dice que compromiso es cuando alguien está tomando un cierto grado de responsabilidad sobre una situación o sobre alguna circunstancia específica o determinada. Es cuando yo me he propuesto en mi corazón asumir una responsabilidad, ¿no? O sea, yo digo voluntariamente y sin sentirme obligado. Y yo me propongo en mi corazón y yo digo, pues yo quiero hacer esto. A mí me nace de mi corazón hacer esto, ¿no? Dice también que el compromiso es una obligación que debe cumplirse una vez que sea contraído. Una vez que hemos contraído ese compromiso, es necesario que nosotros lleguemos hasta el final y que cumplamos nosotros con ese compromiso que hemos adquirido, porque si no, el compromiso, ¿qué pasa? Se ha roto. Hasta ahí ha llegado el compromiso se ha roto. Una vez que nosotros hemos hecho una promesa y una vez que nosotros hemos dicho, pues yo quiero hacer esto, yo voy a hacer esto, yo me ofrezco voluntariamente a hacer esto, pero que nosotros ya no lo cumplimos, ¿qué pasa? Se ha roto el compromiso. Hasta ahí ha llegado el compromiso. Y yo le voy a decir una cosa, Dios escucha. Cuando nosotros le hablamos, cuando nosotros le prometemos, Él nos escucha. Usted no piense que porque tal vez se hace silencio cuando usted está hablando, o sea, Dios está ausente de usted. No, Dios está con usted. Y Dios está en sus tiempos de oración. Dios está en sus momentos de oración. Y Dios está escuchando. Yo sé que la pregunta de todo el mundo es, o la inquietud de todo el mundo es cuando conoce al Señor: Señor, en mi corazón siento servirte. Yo quisiera servirte, Señor. Yo quisiera ser un colaborador en el ministerio. Yo quisiera trabajar en la obra, Señor. Yo quisiera estar allí junto con los hermanos que oran, junto con los hermanos que trabajan, que se esfuerzan para engrandecer tu obra, Señor. Ese es el anhelo. No sé dónde le vayas a poner, Señor, pero si es tu voluntad, llámame, Señor. Y muchas veces Dios nos llama, pero muchas veces, bueno, ocurre por circunstancias diversas que tal vez no escuchamos, no estamos atentos, no estamos sensibles. Pero Dios siempre nos llama. Él siempre nos llama. Él está escuchando nuestra oración. Amén. Yo quiero darle algunos sinónimos de compromiso también en esta mañana. Compromiso es igual a acuerdo, es igual a deber, es igual a convenio, es igual a trato, es igual a pacto, es igual a responsabilidad. Cuando usted dice yo asumo esta responsabilidad, yo asumo este compromiso, es lo mismo. Cuando usted dice yo asumo este pacto, es lo mismo. Es lo mismo. Y quiero darle un ejemplo sobre eso, pero es un ejemplo que muchas veces nosotros bueno, no muchos, sino algunos lo hemos vivido. A ver, dice que cuando usted compra una casa, usted va a un notario. Usted va a un notario. ¿Sí? El notario le coge y le lee lo que es la escritura. Muchos no leen todo, muchos leen lo más importante, muchos leen solamente lo principal, ¿no? Pero, verá, cuando usted firma una escritura, eso es un compromiso. Eso es un acuerdo, no verbal, escrito. Porque usted tiene que poner allí también su firma. En el momento en que usted pone su firma allí, usted se está haciendo responsable de cada una de las cláusulas que están allí estipuladas en ese contrato. ¿Sí? Así es, ¿no? Y usted se está sujetando también a las leyes civiles con todas las consecuencias si es que usted no llega a cumplir ese contrato. Así nos dice la ley, así es, ¿no? Si usted empieza pues, a juntársele las letras y usted no paga la letra del piso, ¿qué pasa? El banco enseguida va por usted. Que ya le quieren quitar la casa, que ya le empiezan a sumar los recibos impagados, y ya le dicen, oiga, usted ya no nos debe 50, usted ya nos debe 100. Y empiezan los problemas, ¿no? Entonces viene con toda su fuerza el banco, porque además la ley le respalda. Bueno, pero Dios también nos informa, así como el notario nos lee las cláusulas del contrato, Dios también nos ha dado unas cláusulas y nos ha dado unas estipulaciones para todos aquellos que quieren servir. Y nos ha dado esto. Nos ha dado la palabra.
Y aquí nosotros nos informamos. Si nosotros tenemos dudas, porque Dios no quiere que usted asuma una responsabilidad sin haberse antes informado. Para eso está la palabra, para que todos nosotros nos informemos. Porque Dios no quiere que nosotros fallemos en nuestros compromisos con Él. Tal vez usted me dirá en este momento, pastor, pero las cláusulas de mi contrato no son tantas, son muy poquitas, y allí el Señor nos tiene, sí, aquí hay muchas cláusulas. Pero ¿sabe por qué? Es porque los compromisos con Dios son mucho más serios. Si los compromisos con los hombres son serios, los compromisos con Dios son mucho más serios. Y Dios quiere, hermano, que usted no dé pasos en falso. Y Dios quiere que usted, cuando usted quiere asumir una responsabilidad, un compromiso con Él, Dios quiere que usted lo asuma con conocimiento. De tal manera, ¿usted tiene una Biblia? Bueno, allí usted, hermano, usted empieza a leer y usted le dice, y Dios le va a hablar y Dios le va a decir a usted qué es lo que Él quiere para usted, qué es lo que Él quiere que usted haga, qué es lo que Él demanda de usted. Y también le va a preguntar al Señor si usted le quiere servir. Y usted, si por supuesto usted le quiere decir que sí, pues lo tiene que hacer con conocimiento. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué nos mueve a nosotros a comprometernos en el servicio a Dios? Hermano, yo le recuerdo que el servicio a Dios es algo voluntario. Es algo voluntario. Es algo que tiene que nacer del corazón. O sea, nadie tiene que sentirse obligado. Nadie tiene que sentirse obligado. Entendemos que todo, absolutamente todo lo que tenemos, todo ha venido de la mano de Dios. Y que si nosotros queremos servirle a Dios, no es por otra cosa que por puro agradecimiento. Agradecimiento. No hay otra cosa. El compromiso, el trabajo, el ministerio viene como consecuencia simplemente de un corazón agradecido. Yo estoy aquí porque me siento en deuda con el Señor, porque me siento agradecido. Pero mire, el servirle a Dios, como decíamos hace un momento, no se puede hacer. El servicio a Dios no se puede hacer de cualquier manera. Los compromisos con Dios no se pueden hacer de cualquier manera. O sea, porque tal vez usted pueda pensar, sí, pero es que ahora, pues mire, cuando yo lo decidí, yo estaba libre, no tenía trabajo, tenía más tiempo, no tenía hijos, incluso estaba soltero o estaba soltera. Es verdad. Muchas veces van llegando las responsabilidades a nuestra vida poco a poco. Tal vez sin darnos cuenta vamos asumiendo una cosa, vamos asumiendo otra cosa, vamos asumiendo otra cosa. Pero como dice una hermanita aquí en la iglesia, que todos la conocemos, ella dice, el día tiene 24 horas. El día tiene 24 horas. Y nosotros lo que tenemos que aprender es a ser buenos administradores para poder servir al Señor. Y vamos a dividir el día en tantas horas para trabajar, en tantas horas para descansar, en tantas horas para estar con la familia y en tantas horas también para servir al Señor. Amén. Eso hace un buen administrador. Gloria a Dios. Mire, hermano, es importante que entendamos que la fuerza de una iglesia, independientemente de su tamaño, de su organización, de su ubicación, independientemente de todo, esa iglesia es la suma del compromiso de todos sus miembros. Si Dios nos ha traído a nosotros hasta aquí, es porque ha habido compromiso. Cuando nos unimos, cuando estamos unidos, cuando hacemos la lucha de mi hermano es la mía, cuando la necesidad de mi hermano es la mía, cuando la petición de mi hermano es mi petición, el Señor responde. Amén. Hay unidad, hay un mismo espíritu, hay un solo espíritu, hay un anhelo, hay un corazón clamando. Podemos ser muchos miembros, pero somos una iglesia, somos un cuerpo. Amén. Amén. Ahí está la importancia, hermanos, de clamar, de orar juntos y de pedir por una misma cosa. Es necesario, hermanos, que entendamos que ser cristiano y sobre todo, escúcheme bien, ser un discípulo de Cristo,
va mucho más allá de ser simplemente un beneficiario de las bendiciones del Señor. Mire, dentro de la iglesia hay dos grupos de personas. Dentro de la iglesia hay dos grupos de personas. Y son los que trabajan para que usted ahora mismo ve la iglesia y la ve limpita, y la ve ordenadita, y la ve arregladita, y ve sus sillas en su sitio, y ve todo limpio, no hay polvo, ve todo ordenado, ve todo organizado. Los que han venido temprano se han tomado un café, ya hemos pasado la alabanza, pero los que han estado aquí en la alabanza han estado ensayando durante 3, 4 horas para poder presentar esa alabanza al Señor. Se está adorando y ahora se está compartiendo la palabra. Pero para que lleguemos a todo eso, a disfrutar de todo eso, han habido unas personas que se han esforzado. Por eso digo, en la iglesia hay dos grupos de personas. Son los que trabajan, son los que están al frente, y también están los que están en la retaguardia muchas veces. Que muchas veces son aquellos que reciben la bendición directamente. Porque muchas veces usted, cuando está trabajando, mire, usted no se da ni cuenta de cómo ha pasado el tiempo, usted no ha podido ni disfrutar siquiera de lo que es el culto, simplemente porque usted está ahí corriendo de un sitio para otro. Pero bueno, están también los que reciben la bendición, ¿no? Están allí los que están allí, tal vez en una actitud pasiva, pero están recibiendo la bendición. Amén. Amén. Pero eso es la iglesia, y eso siempre ha existido. Amén. Jesucristo nos dice que no podemos servir a dos señores y que nosotros tenemos que decidir a quién sirvamos. Mira, fíjate, el Señor te hace esa sugerencia. El Señor te dice que tú tienes que escoger hoy a quién sirváis. Tenemos que escoger si servimos al mundo o si le servimos a Él. Si servimos al mundo, le servimos a Él. Pero si queremos servirle a Él, tenemos que hacerlo con excelencia. Nos va a costar. ¿Sabe una cosa? El Señor nos ha dejado el listón muy alto. Y para poder predicar, para poder enseñar, nosotros tenemos que prepararnos. Tenemos que buscar de la presencia del Señor. Tenemos que estudiar la palabra. Tenemos que estudiar. Tenemos que capacitarnos. Tenemos que prepararnos. No podemos quedarnos. No podemos conformarnos sencillamente con lo que sabemos. Hay mucha revelación que todavía no ha llegado a nuestra vida. Hay mucha revelación. El Señor tiene que mostrarnos muchas cosas todavía. Ya está ahí en la palabra de Dios, pero hay muchas cosas que todavía no entendemos. Entonces, los maestros, los predicadores tienen que esforzarse, tienen que estudiar, tienen que prepararse para poder traer la palabra. No podemos traer una palabra con dudas. No podemos enseñar algo, predicar algo con dudas. Tenemos que estar seguros de que esta es la palabra que nos ha dado el Señor. Esta es la palabra que va a servir de bendición para la iglesia. Amén. Pero bueno, también hay personas que no quieren asumir compromisos con Cristo, ¿no? Y yo podría resumirlo eso en una corta frase. Porque muchas veces no todos entendemos o no todos valoramos el privilegio de poder servir. Dígale al hermano que está a su lado, servir a Dios es un privilegio. Servir a Dios es un privilegio. Servir a Dios es un privilegio. Y oiga, ¿sabe una cosa? Dígalo, y dígalo como una profecía. Servir a Dios es un privilegio y yo le voy a servir. Yo le voy a servir, dígalo creyendo, yo le voy a servir. Si usted todavía no está sirviendo, pero en su corazón arde el deseo de servir a Dios, dígalo. Que no le dé vergüenza, que no le dé pena. Oiga, que no le dé miedo tampoco. No tenga miedo, porque Dios le va a preparar. Si usted quiere servir, Dios le va a capacitar. ¿Cuántos lo creen? Dios le va a preparar y Dios le va a capacitar. Mire, hermano, muchos no hemos comprendido la magnitud de la obra redentora de Cristo Jesús. No acabamos de entender que la vida, ese chispazo que recibimos cada mañana cuando nuestros ojos se abren y podemos ver el sol y vemos a la esposa, vemos al esposo ahí con nosotros. Abrimos la puerta de la habitación, vemos a nuestros hijos allí. Eso es una bendición, eso es algo grande, es algo maravilloso. Oiga, mira, hay mucha gente que no puede disfrutar de eso.
Muchas veces nos quejamos hasta de ir al trabajo y decimos, ¡ay, otra vez a trabajar! Sí, sí. Cuando llegue el lunes, que es el día más fuerte, ¿no? El día más duro. Ya el martes como que ya lo cogemos así un poco, ya lo cambiamos un poquito, pero... Oiga, pero hay un montón de gente que no tiene trabajo. Hay gente que no tiene trabajo. Hay gente que se ha divorciado, que se ha separado. Hay gente, oiga, que está enferma. Pero nosotros estamos sanos. Tenemos una familia. Tenemos trabajo. Estamos bien. Tenemos que entender que todo eso viene de Dios. ¿Sabe una cosa? Entonces, cuando entendamos eso, es cuando nosotros diremos, Señor, tiene que haber alguna manera de agradecerte. Hay una manera de agradecerte, Señor, muéstranos. Claro, y Dios le va a decir, sírveme. Sírveme, le va a decir el Señor. Amén. ¿Cuántos quieren servir al Señor? Amén. Aleluya, gloria a Dios. Mira, hay una iglesia que quiere servir al Señor. El Señor se lo toma en serio, aleluya. Gloria a Dios. Sí, Señor. Anímate, hermano, anímate. Le voy a decir algo. Tal vez usted ahora mismo está en esa efervescencia y dice, yo quiero servirle, Señor. Pero escúchame, verá. En cuanto usted empiece a servir al Señor, el enemigo se le va a levantar. El enemigo se le levanta todos los días también. Mire, ¿sabe lo que pasa? Que muchas veces ya... Que haga lo que quiera, decimos nosotros, yo me pongo en las manos de Dios y nosotros seguimos andando, ¿no? Seguimos caminando. Ya muchas veces ya... Que haga lo que quiera. Dios nos guarda, Dios nos cuida. Amén. Pero cuando usted asume un compromiso, cuando usted empieza a subir esa escalerita de la fe, porque el servicio a Dios no es otra cosa que madurez. Usted empieza a dar síntomas, empieza a dar signos de madurez espiritual. Es entonces cuando el enemigo dice, a este lo voy a bajar de la nube. Ahora lo voy a tirar a este al suelo. Y empiezan a llegar a nuestra vida problemas, circunstancias, que mi mujer no me quiere ayudar. ¿No? Que ya los hijos se me levantan, que ya vienen los problemas, que me quedé sin trabajo, que ahora voy a perder el coche. Bueno, vienen todas esas cosas. Usted no tenga dudas. No tenga dudas que eso va a pasar. Pero la Biblia dice que el que está con nosotros es más fuerte que el que gobierna en el mundo. Y nosotros tenemos que creerle a Él. Entonces, cuando nosotros entendamos que tenemos una tremenda deuda que va a ser imposible que podamos pagar y que de alguna manera tenemos que nosotros agradar a aquel que ha pagado el precio por nosotros y que queremos agradarle, entonces decimos, Señor, yo quiero servirte donde tú me quieras poner. Señor, si tengo que empezar limpiando, barriendo, ordenando, organizando, lo que sea, Señor. Entonces, gloria a Dios. Y Dios empieza a ubicarle, Dios empieza a mostrarle qué es lo que usted va a hacer. Vamos a ver algunos tipos de compromiso en la vida de un cristiano. Hay un compromiso que es fundamental. Hay un compromiso que es importantísimo en la vida del cristiano. Oiga, mire, verá, la iglesia es una familia. Muchas veces en nuestra mente o en nuestro corazón tergiversamos, cambiamos el sentido que Dios le quiere dar a las cosas. Pero la iglesia fue creada como un cuerpo que tiene muchos miembros, todos nosotros conformamos ese cuerpo. Y dentro de ese cuerpo, dice la Biblia, que cada miembro es importante. Cada uno de esos miembros es necesario. ¿Qué haría yo sin la cabeza? ¿Qué haría yo sin los pies, sin las piernas? ¿Qué haría yo sin un riñón? ¿Qué haría yo sin un corazón? ¿Qué haríamos? Hay hermanos aquí dentro de la iglesia que se han convertido en pilares de la iglesia. Hermanos cuya labor es muy importante. Ellos trabajan y se esfuerzan. Tal vez el trabajo de ellos no se vea. Tal vez el trabajo de ellos no se perciba. Pero ellos se esfuerzan y trabajan. ¿Para qué? Para mantener unido el rebaño. Oiga, no solamente el trabajo del pastor. No es solamente el trabajo del pastor. Hay una responsabilidad muy grande en determinadas personas. Esa responsabilidad pesa.
A mí me gustaría que esa responsabilidad fuera compartida. Dice la palabra de Dios que Moisés, cuando ministraba al pueblo, quedaba exhausto. Entonces Dios vio la necesidad que tenía Moisés y Dios dijo a Moisés, mira, aparta 70 ancianos. Y de su espíritu dice que Dios cogió y traspasó a los ancianos. Y no es que Moisés se haya quedado sin espíritu. Y no es que Moisés se haya quedado sin sabiduría. Usted imagínese lo que Dios le había dado a Moisés para que le quite un poquito y le diera a 70 ancianos para que compartieran esa responsabilidad. Aquí en la iglesia también ocurre. Aquí en la iglesia Dios levanta hombres y levanta mujeres que se consagran, que buscan de Dios. Para ellos no hay frío, para ellos no hay calor. Para ellos no hay hambre. Para ellos no hay cansancio. Ustedes les conocen, aquí en medio de nosotros están. Yo no voy a decir nombres, pero aquí están. Hombres y mujeres que se esfuerzan y que trabajan junto conmigo para llevar la iglesia hacia adelante. Ese espíritu tiene que ser traspasado. Es una responsabilidad muy grande para que la lleven 2, 3 o 4 personas. Y Dios quiere que usted asuma responsabilidades. Dios quiere que usted dé un paso al frente. Dios quiere que usted vaya hacia adelante. Que dé un paso de fe. Dios quiere que usted madure y que usted crezca. ¿Cómo lo vamos a hacer? Asumiendo responsabilidades. Cuando nosotros venimos al Señor, la única responsabilidad que tenemos es leer la palabra, venir a los cultos. Pero a medida que el tiempo va pasando, a medida que vamos creciendo, a medida que vamos entendiendo las cosas, nosotros tenemos que ir desarrollando un sentido de responsabilidad. Eso tiene que ir acorde con nuestra madurez. O sea, si vamos madurando, entonces vamos entendiendo lo importante que es trabajar en la obra y vamos aprendiendo lo importante, vamos sabiendo lo importante que es colaborar. Amén. El compromiso con la unidad. Efesios, capítulo 4, versículo 13, dice así: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo Jesús. Amén. Hermano, lo que nos está diciendo el apóstol Pablo no es otra cosa que ese es el destino, esa es la meta, que nosotros podamos llegar a esa estatura, a la estatura del varón perfecto. Pero no solamente el pastor. Usted no esté pensando que eso es una responsabilidad del pastor. Eso es una responsabilidad de todo creyente. De todo creyente. Es una responsabilidad. Y tiene que ser un compromiso que tenemos que asumir nosotros con Dios. Para atrás y para coger impulso. Nada me va a desanimar. Nada me va a mover. Amén. El versículo 3, ahí mismo en el capítulo 4. Dice también, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Qué quiere decir solícitos? Solícito me habla de una persona que se ocupa de gestionar los pasos necesarios para alcanzar un fin. Es decir, hay un trayecto, hay un camino, hay un trabajo que realizar. Si yo quiero llegar hasta allí, yo sé que tengo que gestionar esto, yo tengo que hacer esto, yo tengo que resolver esto. Esto no va a venir solo. Yo tengo que esforzarme para alcanzarlo. Yo tengo que trabajar para alcanzarlo. Si yo quiero recibir la bendición, a ver, si usted quiere recibir la bendición, tiene que orar, ¿a que sí? Porque Dios no le va a bendecir sin que usted doble sus rodillas. Hay una idea equivocada en eso de que como somos hijos de Dios, Dios nos va a bendecir directamente. No. No. Dios quiere que nosotros aprendamos a depender de Él como un padre. Somos sus hijos y Dios quiere que nosotros aprendamos a depender de Él como de un padre. Él es nuestro padre. Mire, hay personas que aún siendo ya maduras, con 30 o con 40, incluso más, necesitan siempre tener la figura de su padre o de su madre ahí al lado. Sí.
Y son personas maduras, pero necesitan sentir que su madre o que su padre esté ahí al lado. Entonces, bueno, yo le voy a decir una cosa. Eso también ocurre en la vida espiritual. Y es más, es necesario que ocurra en la vida espiritual. Nosotros nunca vamos a dejar de depender del Señor. Y es más, le voy a decir, hay un problema si usted quiere dejar de depender del Señor. Tal vez usted puede sentirse lo suficientemente maduro para decir, bueno, Señor, mira, yo ya me voy a obviar la oración de la mañana y me voy a obviar el devocional, la lectura de la palabra, porque yo ya me he leído la Biblia 4 veces. Entonces, Señor, mira, como yo ya voy un poquito madurando, Señor, yo ya no voy a orar. No, hermano. Nosotros tenemos que crear, si no la tenemos que crear esa dependencia hacia Dios. Que no nos pensemos, que no nos sintamos nunca autosuficientes, sino que siempre, siempre y en todo momento, hermano, veamos a la figura de Dios como la figura de nuestro Padre. Aquel a donde siempre vamos a tener que recurrir. Al final vamos a tener que recurrir ahí. Al final vamos a estar ahí. Amén. Siempre. El compromiso de un miembro de la iglesia puede tomarse como firme cuando lo primero que busca es guardar la unidad. Escuche bien. Alguna vez yo compartía sobre el sentido de pertenencia. El sentido de pertenencia tiene mucho que ver cuando hablamos nosotros de la unidad. El sentido de pertenencia, una persona que tiene sentido de pertenencia siente esto como suyo. Siente la iglesia como suya. Cuando llega a la iglesia y atraviesa esa puerta, siente que la iglesia es su casa. Siente que ha llegado a su casa, descansa. ¿Cómo se siente usted cuando usted llega a su casa? Usted descansa. Usted se siente en el mueble, ¿no? Usted en el sofá, ¿no? Y ya viene la esposa, por ahí ya se sienta al lado y empieza a conversar. En un ambiente distendido, empieza a conversar. Se siente bien. O viene el esposo, si el esposo ha llegado primero. Cuando usted llega a su casa se siente fenomenal. Bueno, pues mire, ese es el ambiente y así es como usted tiene que sentirse cuando usted llega a la iglesia. Usted siente que ha llegado a su casa. La unidad. El que tiene un espíritu de unidad, el que tiene ese espíritu de unidad, guarda la doctrina. Se convierte en un guardián de la doctrina, dentro de la iglesia, fuera de la iglesia. Amén. Siempre está hablando de la palabra, pero la palabra, como el apóstol Pablo le decía a Timoteo, mira, esto te encargo. Busca hombres maduros, hombres comprometidos, hombres serios, para que hablen la palabra de Dios así como yo te la he contado a ti, así como yo te la he traído a ti. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer también. Buscar hombres y mujeres maduros para que hablen de la palabra de Dios. Hermano, dentro de las iglesias hay un espíritu de confusión. Hay un espíritu de confusión. Se enseñan muchas cosas extrañas. Pero si nosotros tenemos una buena doctrina, nosotros vamos a ser guardianes de esa doctrina, guardianes de esa palabra, donde quiera que nos encontremos. El creyente que es solícito en guardar la unidad es ese tipo de creyente que considera la reconciliación entre hermanos como algo muy importante. Que ha habido algo, que ha habido un roce, que ha habido alguna situación, que ha habido un problema. Ahí está el hermano mediando. Ahí está el hermano trabajando. Ahí está el hermano poniendo la paz. Nosotros no debemos participar de esas situaciones. Ni de murmuraciones, ni de nada de esas cosas. Nosotros de lo que tenemos que hacer, hermano, es en tratar de mantener unida a la iglesia y al rebaño del Señor. Trabajar con denuedo en beneficio de la iglesia a la que pertenecemos. Nuestra iglesia, hermano, se convierte en nuestro escudo. Hay mucha gente que anda vagando de iglesia en iglesia. Forma parte de una iglesia, está en una iglesia, pero anda de aquí para allá, de allá para acá, de acá para allá. Y eso no es bueno. Les voy a decir por qué. Estábamos hablando ahora mismo de las doctrinas. Y hay diversidad de doctrinas. Y lo que se enseña aquí, no se enseña en otro sitio. Yo le voy a dar unas claves a usted en esta mañana para que usted pueda identificar si la persona que está compartiendo la palabra
es verdaderamente un siervo de Dios? Ya sea maestro, evangelista, lo primero tiene que predicar un evangelio completo. El evangelio completo es aquel que habla y aquel que dice de que Jesucristo murió en la cruz, resucitó, bautiza, viene pronto. Ese es el evangelio completo. Amén. Murió en la cruz por nosotros para darnos vida. Aquel que habla del arrepentimiento, aquel que habla de la santidad, aquel que habla de la consagración, aquel cuya figura principal en la predicación es el de la cruz. Ese hombre está hablando y está predicando una sana doctrina. Pero por ahí hay mucha gente que predica y le dice a usted que el cristiano no tiene por qué sufrir, que el cristiano no tiene por qué padecer, que no tiene por qué pasar necesidades. Cuando yo veo en la Biblia que verdaderamente la vida que tuvieron que vivir los apóstoles es una vida muy sufrida, muy dura. Amén. Nos están vendiendo muchas veces una película y nos dicen de que el evangelio es una vida de paz, de tranquilidad, y no es así. No es así. Nos venden un evangelio del que habla de la abundancia económica. Cuando yo veo que Pablo dice, mira, de todo y por todo estoy acostumbrado a tener hambre como estar saciado, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El congregarse, el no faltar a los cultos, no quiere decir en sí mismo que alguien sea un cristiano comprometido. Hay mucha gente que viene a los cultos siempre, pero no toma decisiones. Y es importante que nosotros empecemos a mirar, a ocultar hacia adentro. Cuando eso sucede, algo está pasando. Algo ocurre en mi vida. Algo está ocurriendo en mi vida. Si yo no tomo decisiones para bien, si yo no tomo decisiones... Este es el segundo, por este sí lo voy a probar. Tengo que tomar decisiones en mi vida. No puedo quedarme quieto. No puedo conformarme. En el Salmo 111, versículo 1, mire lo que dice el salmista. Alabaré con todo el corazón en la compañía y en la congregación de los rectos. ¿Con quién dice que quiere alabar al Señor? En la congregación de los rectos, en la iglesia, en el templo. ¿En la casa ha dicho? Porque tal vez pueda ser que hayan rectos y justos en casa. Pero no, el salmista me está diciendo aquí, alabaré a Jehová con todo el corazón en la compañía y en la congregación de los rectos. ¿Dónde se supone que tiene que ser eso? En la iglesia. En la iglesia. Hay doctrinas que te dicen, no, tú puedes leer la Biblia en tu casa. Tú puedes orar en tu casa. Tú puedes buscar a Dios en tu casa. Sí, claro que puedes. Sí se puede. Pero es aquí a donde Dios trabaja con los vasos. Es aquí a donde Dios nos da forma, donde moldea el carácter. Es aquí donde Dios está trabajando con el cristiano. Amén. Es aquí, hermanos. Dígame una cosa. ¿Cómo piensa usted que Dios le pide a Salomón que le construya un templo? ¿Para qué? Aquel grandioso templo que se construyó en Jerusalén, ¿para qué era? Para adorarle, ¿no verdad? Entonces, si Dios manda a levantar un templo para que le adoremos, ¿por qué tenemos que adorarle desde casa? En casa tenemos que hacer nuestro devocional. Pero como iglesia y como cuerpo de Cristo nosotros tenemos que venir a la iglesia. Y tenemos que venir al templo para adorarle. Amén. Y ahí usted tiene que ver lo importante que es el congregarse. En Hechos capítulo 2, versículo 46, dice, y perseveraban unánimes cada día, ¿dónde? En el templo.
Oiga, mire, nosotros venimos a la iglesia el domingo seguro, el martes si podemos, el jueves tal vez. Pero aquí me está diciendo que los primeros cristianos, los primeros creyentes, iban a la iglesia cada día, todos los días. Oiga, y si ellos lo pudieron hacer, nosotros podremos. Amén. Dice la palabra, y perseveraban unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Esa era la iglesia. Sí, hermano, sí. La iglesia primitiva empezó en las casas, pero no se quedó en las casas. La iglesia primitiva se formó en las casas, pero se vino a la iglesia, se vino al templo para adorar al Señor. Amén. Y dice que juntos compartían el pan, comían juntos en sencillez de corazón. Yo veo muchas veces que hay muchas cosas que no las hacemos igual que ellos. Tal vez sea por el tiempo. ¿Usted cree que sea porque vivimos en el siglo XXI? Tal vez sea porque tenemos muchas responsabilidades. Pero ellos también tenían familia. Y ellos también tenían que trabajar. ¿Sabe cuál es el gran problema? Es el querer vivir bien. Es el querer vivir bien. Queremos vivir bien. Queremos trabajar todo lo posible. Queremos hacer todo lo posible. Y quitamos el tiempo que es del Señor y el tiempo que le corresponde al Señor para poder hacer nosotros todo lo posible para tener más dinero y para ganar más dinero. Esa gente se conformaba. Nosotros tal vez vivamos en un tiempo en el que el conformarse no es lo nuestro. Qué importante es, hermano, que nosotros miremos hacia atrás y si encontramos algo en nuestra vida, alguna cosa que no la estamos haciendo bien, la corrijamos. Que le pidamos al Señor la dirección, que nos ayude el Señor a corregir lo que no estamos haciendo bien. El Salmo 37:4 dice: deleítate así mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Yo creo que la semana pasada tocaba este versículo. Hermano, cuando el orar, cuando el venir al Señor pasa de ser sencillamente una carga a ser un deleite. Yo no sé si usted ha experimentado eso, yo no sé si usted experimenta eso. El estar en la presencia del Señor, hermano, y para usted, mire, ladra el perro, pita el coche, le tumban la puerta y usted sigue igual, inmutable. Usted, mire, usted no se levanta, está arrodillado ahí, usted está buscando el rostro del Señor. Y está en un momento especial, en un momento íntimo con el Señor. Y usted está sintiendo la presencia de Dios allí en su vida. Y usted está sintiendo que Dios le está ministrando. Y está viniendo ese poder, esa fuerza, esa autoridad que viene de lo alto que usted la necesita para seguir adelante. Y usted no quiere moverse. Ya cuando empezamos a deleitarnos en la presencia del Señor, cuando empezamos a sentir ese gozo, esa llenura, esa alegría, cuando el estar en la presencia del Señor se convierte en un deleite y en un gozo, verdaderamente es una señal de crecimiento espiritual, de madurez. Es entonces cuando estamos dispuestos a decirle: Señor, heme aquí, Señor, envíame a mí, dame a mí esa responsabilidad, Señor. Ya no es una carga, Señor, estar delante de ti, ya no es una carga, Señor, buscarte, ya no se convierte en ya no lo hago, Señor, por obligación, ahora lo hago porque tú me llenas, porque cuando estoy contigo, Señor, cuando estoy en tu presencia, me siento en plenitud, siento gozo, siento alegría, me olvido de los problemas, me olvido de todo. Y eso solamente ocurre cuando estoy en tu presencia, Señor. Gloria a Dios. Entonces es cuando tenemos que decirle: Señor, estoy preparado para ti. Estoy preparado, Señor, para la obra. Estoy preparado, Señor, a donde tú me mandes, lo que tú me digas. Este creyente se toma en serio esa palabra de Dios, esa palabra que nos alienta a reconocer ese sano hábito de congregarse. Hebreos 10:25 dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, animándonos. Anima a tu hermano, animémonos a venir a la casa del Señor, animémonos. Hay un salmo que dice: yo me alegré con los que me decían,
casa de Jehová iremos. Amén. Amén. El compromiso de congregarnos, además, hermano, nos lleva a asistir a la iglesia con puntualidad. El venir preparado con su Biblia. ¿Cuántos tienen Biblia? ¿Cuántos tienen este libro? Que para muchos es una cosa antigua. Para muchos es una cosa antigua, van con los tiempos. Dicen, no, yo tengo la Biblia en el móvil. Yo quiero decirle una cosa con respecto a esto. Esto nunca va a pasar de moda. Esto nunca va a pasar de moda. Hay gente que prefiere llevar un pescadito atrás en el coche, pero no llevar la Biblia. Prefiere que le identifiquen como un cristiano cuando ve su coche porque lleva un pececito, pero no quiere que le vean con la Biblia. Yo no sé por qué será, pero yo creo que es bueno. Es bueno que nos vean, que hay unos pocos, que todavía quedan algunos, como decía el Señor al profeta Elías, aún quedan 7,000 que no han doblado sus rodillas delante de Baal. Amén. Amén. Y la tecnología puede ser muy buena, pero nunca va a reemplazar a este libro. Amén. Gloria a Dios. No nos avergoncemos de la palabra, no nos avergoncemos de llevar la Biblia. La Biblia es nuestra espada. Oiga, el teléfono es la espada. No, esto es la espada. El servicio es todo lo que hagamos en beneficio de la obra, con todo nuestro corazón. Gálatas capítulo 5, versículo 13 dice: servíos por amor los unos a los otros. Oiga, verá, cuando servimos por amor, yo no estoy viendo los defectos que el hermano tiene. Yo le doy gracias a las hermanitas que me traían el vaso de agua. Gracias, hermanas, porque ellas no ven. Ellas simplemente, en el amor del Señor Jesucristo, me aman y me traen un vasito de agua para el pastor que se le seca la boca. Ayer yo veía en la reunión de hombres, hay una personita a la que queremos mucho, una hermanita a la que queremos mucho, que siempre nos está bendiciendo. Amén, amén. Siempre nos bendice en las reuniones de hombres. Otro hermano que nos trajo una pizza inmensa. Gloria a Dios. ¿Sabe? Eso es servir por amor. Yo no sé, el Señor puso en el corazón de la hermanita el traernos esas empanaditas, en el corazón del hermano el traernos esas pizzas inmensas. Eso lo hace el amor. Dice la palabra de Dios: servíos por amor los unos a los otros. Nadie le pidió a la hermana, nadie le pidió al hermano, pero él de su corazón lo trajo. Hay hermanitos que dicen: ¿qué hay para hacer, pastor? ¿Qué tenemos que hacer ahora? ¿Qué vamos a hacer ahora? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hay gente dispuesta. Eso es bueno, hermano querido, es bueno. Cuando hay un hombre, cuando hay una mujer dispuestos a servir y se ofrecen y dicen: ¿y ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué hay para hacer? Que Dios trabaje en nuestras vidas, que Dios trabaje en nuestros corazones. Amén. Aquellos que aportan tiempo, aportan habilidades, aportan sus propios recursos económicos. Y ellos están siempre allí, dispuestos, colaborando, dando su presencia, su tiempo. Los que tienen el espíritu de servicio no esperan a que tú les llames. Los que tienen el espíritu de servicio dicen: aquí estoy. ¿Qué necesita? ¿En qué le puedo ayudar? Me hago presente. Acuérdese, si algo necesita, puede llamarme. Mateo capítulo 8, versículo 14 y versículo 15. Y la palabra de Dios me dice de que había una mujer que estaba enferma, era la suegra de Pedro. Dice que Jesucristo va a la casa de Pedro y allí está su suegra. No era una enfermedad de muerte, pero era una fuerte fiebre que la mantenía en cama. Yo me imagino que habrá sido uno de esos virus típicos que hay ahora. Y ahí estaba, en cama. Entonces dice que viene el Señor y le pone la mano y le toca. Y dice, si usted lo está leyendo, dice la Biblia, y ella inmediatamente se levantó y le servía. Hay un corazón agradecido. Esta mujer no esperó nada, simplemente ella se sintió bien, se puso en pie
y se puso a atenderles, a servirles o a ministrarles. Tenemos que mirar. ¿Tengo yo esa actitud? ¿Tengo yo ese corazón? Si nos vamos también a Éxodo, sí, Éxodo 10, hay ocasiones en que necesitamos que usted colabore también. Ahí estaba Moisés sentado en una piedra, ahí estaba Aarón y ahí estaba Hur levantándole la mano, uno de cada lado. Cuando ya no podía el uno, el otro se la sostenía. Era importante, era vital que Moisés tuviera la mano en alto. Cuando Moisés tenía la mano en alto y el pueblo de Israel prevalecía. Quiero decirle algo. Ayúdenos a levantar la mano. Ayúdenos a levantar la mano. Cuando usted nos ayude a sostener nuestra mano arriba y en alto, vamos a estar venciendo. Vamos a vencer contra la oposición y contra todo lo que venga contra la iglesia. El espíritu de unidad debe de prevalecer. Somos uno en Cristo. Somos un mismo cuerpo. Somos la iglesia del Señor. Somos el rebaño del Señor. Llevemos los unos las cargas de los otros. Compartamos el dolor de los hermanos. Apoyémonos. Ayudémonos. Soportémonos. Sirvámonos los unos a los otros. Amén. Amén.